1535. España envía una flota de 16 barcos para frenar a Portugal y buscar la Sierra de la Plata. Era una tierra sin dueño. O al menos así lo creyeron ellos. Donde el viento golpea las llanuras y el río espeja el cielo, un imperio soñó con extender su dominio. Pero Argentina no se rendiría fácil. Esta es la historia de cómo nació una nación, entre el hierro de las espadas y el fuego de la resistencia. 1500 hombres llegaron al Río de la Plata, pero trajeron hambre, enfermedades y ambición desmedida. Corría el año 1536, cuando Pedro de Mendoza, un hombre enfermo pero ambicioso, pisó estas tierras. Fundó Santa María del Buen Aire. Febrero 1536. La primera Buenos Aires nace entre el engaño y la violencia. Los querandíes, tras meses de abusos, defendieron su territorio. Los españoles, incapaces de sostener su colonia sin violencia, enfrentaron las consecuencias de su invasión. Acorralados por el hambre y las flechas, terminaron comiendo ratas. La hambruna fue tan extrema que Ulrico Schmidl reportó canibalismo. La colonia ardió en llamas. 1541. Los sobrevivientes huyen. Pero esta historia tendría un segundo capítulo. Asunción, 1568. La guarida española se volvió mestiza. 44 años después, Juan de Garay, un vasco endurecido por las selvas del Paraguay, llegó para cumplir el sueño que Mendoza no pudo. Pero esta vez, los españoles habían aprendido la lección. Trajeron ganado, semillas y alianzas con los guaraníes. En su camino se cruzó con otro fundador, Jerónimo Luis de Cabrera, gobernador del Tucumán. Santa Fe, 1573. Primer ensayo de Garay. Derrotó a Cabrera. El Río de la Plata sería suyo. Esta vez no habría errores. Trazó calles, repartió tierras y aprendió de los fracasos de Mendoza. La Buenos Aires que conocemos hoy comenzaba a tomar forma. Garay sabía que el estuario del Río de la Plata era la llave para unir América con Europa. 11 de junio de 1580. Fundó Buenos Aires con 10 españoles y 56 mestizos. La cruz se alzó donde hoy está el obelisco y nació oficialmente la ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire. Esta vez los colonos encontraron ganado cimarrón, tierra fértil y algo de paz. Marzo 1583. Garay murió emboscado, pero su ciudad sobrevivió. Ironía de la historia, los que él ignoró, mestizos y gauchos, salvaron su legado. 1776. España contraataca. Crean el virreinato del Río de la Plata, pero su mayor enemigo ya estaba dentro. Mientras las colonias británicas declaraban su independencia, el rey Carlos III firmaba el decreto que convertiría a Buenos Aires en la capital del virreinato del Río de la Plata. Un imperio moribundo daba su último zarpazo. Aquí controlarían la plata de Potosí, el cuero del litoral y, sobre todo, el silencio de los que no tenían voz. La plata viajaba a Europa, los látigos se quedaban. El virreinato era un gigante de pies de barro, y el barro eran los esclavos, los indígenas y esos criollos a los que España nunca dejó gobernar. 1806. Cuando los ingleses atacaron, los criollos descubrieron su fuerza y que España era prescindible. Cuando los ingleses invadieron, descubrieron la verdad. Este virreinato ya no era español. El virreinato duró solo 34 años, porque no calculó que los hijos de esta tierra ya no obedecerían. El próximo grito no sería de dolor, sería de libertad.